Y ahora vamos a Romanos capítulo 1, versículo 5. Este pasaje nos va a derivar a un tema muy importante, que es una expresión que el apóstol Pablo está usando aquí y que lo usa solamente en este lugar y en el capítulo 16 del mismo libro de Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 5. ¿Ya estamos? ¿Todos listos? Romanos capítulo 1, yo creo que ya habrán abierto sus Biblias. Romanos capítulo 1, versículo 5, dice la palabra de Dios, por quien recibimos la gracia y el apostolado, y esta es la frase, para la obediencia a la fe. Esta es la frase, hermanos, la obediencia a la fe. ¿Qué significa esto? En 2 domingos voy a terminar, y no este domingo no va a ser el énfasis, todavía va a ser el preénfasis a qué significa la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Dice la Biblia, ¿por quién? ¿Quién es quién acá? Versículo 4 dice la palabra de Dios que fue declarado Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién? Versículo 5, recibimos la gracia del apostolado. ¿Vieron? Esto está hilado. La Biblia es un todo. Toda la Biblia se interpreta a sí misma. Y el texto sin el contexto es un pretexto. Si uno no mira lo que está arriba, puede quitar una conclusión falsa siempre. Acuérdense de eso. Eso del texto sin el contexto es un pretexto. Me enseñó el doctor Branda. Una de las cosas que se me quedó. ¿viste? Él cree a lo mejor que yo no aprendí nada. Pero aprendí algunas cosas. Muy bueno realmente analizar las escrituras. En estos días alguien me dijo, pero en el libro de Mateo, ¿a quién le dejó la iglesia el Señor Jesucristo? ¿Y por qué me preguntas esto? Le escribí, estamos en el Facebook, ¿viste? Y me dijo, no, porque ahí dice que a Pedro le dejó la iglesia y el sucesor está acá con nosotros. Y Pedro, ¿qué tenés para responder a eso? Y le dije, el texto sin el contexto es un pretexto. Esto se usó de pretexto, pero en realidad el contexto de eso no tiene nada que ver. Hay una frase que el apóstol Pedro dijo antes, que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesucristo le responde y le dice, muy bien, Pedro. Esto que tú has dicho, tú eres Pedro, piedrita, significa en el original. En el original arameo o griego. Tú eres piedrita y sobre esta roca, ¿quién es la roca? Jesús. El apóstol Pablo, un poco después en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, que dice, porque no hay otro fundamento que se pueda poner, el cual es Jesucristo. Porque hay un solo fundamento. El fundamento, la roca de la iglesia es Jesucristo, hermanos. No existe otro fundamento. No es seres humanos, es Cristo realmente. Y hay una estrategia muy grande. Voy a concluir en un segundo nada más esto. Tuve una llamada de la agencia F diciéndome cómo yo veo la estrategia del catolicismo para recuperar a los fieles de las iglesias evangélicas y parar el avance evangélico. Y le dije que, bueno, miles de cosas, hablamos de todo, ¿verdad? Pero que los que estamos firmes en la fe, hermanos, y este tema de hoy es para hablar de esto justamente, no vamos a ser movidos por este tipo de cosas. De hecho, este Papa ya ha aceptado que Lutero tenía razón. De hecho, él ya le dio el ok a las 95 cosas que Lutero había dicho y que lo excomulgaron, ¿verdad? Él ya está ahora de acuerdo con ello. De hecho, ahora ya le dio la bienvenida a los valdenses, toda una ciudad que había sido muerta por contender por la fe, por haberse guardado la palabra de Dios y no haberse. Entonces la estrategia es ahora amigarse, pero no predicar la fe en Jesucristo. ¿O escucharon ustedes algo de eso? Absolutamente nada. Nosotros estamos pensando en el cielo. Nuestro hogar no es en este mundo. La Biblia dice que nuestro hogar está en los cielos. Y nosotros estamos pensando en el cielo. Y dice Romanos capítulo 1, versículo 5,
por quién Jesucristo recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Cada vez que haya una discusión bíblica acerca de la naturaleza de la verdad del Evangelio, el sujeto de la fe y las obras usualmente entran en escena tarde o temprano. Siempre este asunto de la fe y las obras entran en escena. Quiero decir una última cosita. El apóstol Pablo, hablando un poquitito del auge que hay ahora, un poco de la religiosidad tradicional, David le dice, estad preparados para presentar defensa. Y no se olviden que viene algo después. Con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que reclame razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, si vos no sabés dar defensa con la palabra de Dios, razón de la esperanza que hay en vosotros, entonces está perdido. Entonces el tema de hoy es muy importante para hoy. Y no se olviden que el Salmo 19 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces, ¿qué va a convertir? ¿Mis palabras? ¿Mis pensamientos? ¿Mi defensa? Jamás. Si lo que ustedes quieren es convencer de la verdad del Evangelio, la única forma de convertir el alma es por medio de la palabra de Dios y por la obra del Espíritu Santo en la vida. Hombres no convencen, nosotros no lavamos cerebro, ni tenemos ninguna estrategia para hacerlo. Romanos capítulo 16, y ahora ya me cambio de tema, tenía que hacer aunque sea un nombramiento de este tema. Capítulo 16, versículos 25 y 26, todos están ahí en Romanos, así que van ahí hasta el 25 y 26, dice la palabra de Dios, y al que puede confirmaros según mi evangelio, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del mismo, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente. ¿Para qué? Se le dio a conocer el Evangelio, se le dio esto a conocer para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Hermanos, este tema de la obediencia a la fe, ¿qué es la fe? ¿Qué tiene que ver la fe con las sombras, con las obras? Son ambos parte del mensaje del Evangelio. La obediencia a la fe es una frase escrita nomás en la Biblia, no tiene mucha importancia. Es muy importante todo lo que dice la palabra de Dios y tenemos que comenzar a entender que realmente esto es así. Dice la Biblia, al que puede confirmarlos según el Evangelio. Eso es lo que está confirmándonos aquí la palabra de Dios. Noten los temas similares. Romanos 1:5, la obediencia de la fe. Comienza el libro Romanos. Romanos 16 cierra el libro Romanos y la obediencia de la fe. El libro Romanos, hermanos, fue el libro detonante de la fe de Martín Lutero. El libro de Romanos fue de los grandes hombres de Dios, el detonante. También fue de John Wesley, también de Juan Bunyan y de otros hombres que han pasado y que se han mantenido firmes en la fe y que han muerto por causa del Señor Jesucristo sin ningún problema. Y acá estamos estudiando el libro de Romanos, justamente la carta escrita por el apóstol Pablo a los que están en Roma, a los que estaban en Roma, porque estos tipos tenían una ensalada en la cabeza que hasta ahora la tienen entre paréntesis, y entonces aquí él le aclara cuáles son los errores que estaban cometiendo exactamente. Note los temas similares, en la obediencia a la fe, el evangelio, los profetas de la fe que predicaron la palabra del Señor. Allí otra vez, ¿qué está diciendo Pablo? Está diciendo que la fe y la obediencia de la fe son inseparables. Pues sí, está diciendo que la desobediencia revela la ausencia de la verdadera fe. Está diciendo que la fe genuina, como se presenta en el Evangelio, no puede existir fe genuina sin obediencia genuina. Pues sí. Eso es lo que dice la Biblia. En el contexto habla del Evangelio y luego se refiere a la obediencia a la fe. Entonces yo no puedo decir, yo soy creyente, soy un cristiano
y voy a hacer lo que se me da la gana. No voy a obedecer a la palabra de Dios y no voy a obedecer al Evangelio y no voy a obedecer al Señor. Voy a hacer lo que yo quiera. Entonces no sos salvo. Así nomás sencillo. Si vos haces lo que a vos se te da la gana, no sos del Señor. Sencillamente no sos del Señor. Las preguntas las puse allí en las cosas, pero las voy a volver a repetir. ¿Es posible para alguien ser un cristiano cuando se rehúsa a vivir como cristiano? Pregunto. ¿Es posible tener fe salvadora cuando se está evidenciando ningún andar espiritual? Una persona es realmente un cristiano si esta no lee la Biblia y no va a la iglesia. Si alguno dice que fue salvo hace años y aún nunca ha crecido en el Señor, ni parece tener un deseo para crecer en las cosas de Cristo, ¿esa persona es realmente salva o un religioso o religiosa? Yo creo que un religioso o una religiosa. Acuérdense que también los budistas se van a su iglesia, los maometanos, los del Islam, 3 veces por día se ponen de rodillas, lloran, en señal de religiosidad. ¿Pero eso quiere decir que es la verdad? Queremos incluir a todos, como que no queremos que nadie sea excluido. Y honestamente, hermanos, el apóstol Pablo se fue a Grecia y se enfrentó al lugar donde estaban todas las divinidades griegas. Y él le dijo, ninguna de esas realmente es verdadera. En el lugar donde iba, se fue a Tesalónica. En el lugar donde iba, lean el libro de Hechos de vuelta, él se iba y se enfrentaba a eso. Y muchas veces, hermanos, cuando vamos a decir, no vayan a bajar la guardia, confiesen que Jesucristo es el Señor, que no hay 2 caminos, hay un solo camino. No es que todo se incluye, eso es mentira. Entonces van a pasar a ser mentirosos ustedes. Hay un solo camino, dijo Jesús. Yo soy el camino. No hay 2 caminos, ni 3 caminos. Él dijo, yo soy el camino. El apóstol Pedro dijo, en ningún otro hay salvación. No es que hay 2 formas de ser salvos. Hay una sola forma, en ningún otro hay salvación. En Jesús solamente hay salvación. El apóstol Pablo dijo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro mediador. Entonces no te podés ir por una religión, no te podés ir por un fulana o un fulano de tal a Dios. Eso es mentira. La Biblia dice que no es verdad. Y si vos vas a obedecer el Evangelio, no podés callarte ante ese tipo de cosas. Tenés que decir lo que dice la palabra de Dios, aunque te traten de intolerante. Porque bueno, en estos días me trataron varias veces de intolerante. Pero esa es la realidad. Prefiero ser tratado de intolerante que decir una mentira y que no hablar de la verdad del Evangelio, exactamente como está escrito en la palabra de Dios. Tenemos que entender algo de la naturaleza de la fe verdadera para poder definirnos en esto. Así que quiero empezar definiendo tan claramente como pueda la fe genuina, verdadera, salvífica o salvadora. Así que vamos a echarle una mirada a la fe en general y comenzamos. El siguiente slide, por favor. Y ya ustedes tienen para anotar la fe, lo que no es la fe. Primero, la fe no es un reconocimiento mental de la verdad. ¿Ok? Y en segundo lugar, ya ustedes tienen ahí para anotar, en segundo lugar, la fe no es una certeza temporal en tiempos de prueba. Santiago capítulo 2, versículo 19. Miren, punto 1. Fe no es un reconocimiento mental de la verdad. Escuchen lo que les digo, hermanos. Fe no es un reconocimiento mental de la verdad. Yo estoy de acuerdo. Eso que Jesucristo el Salvador es verdad. ¿Y eso es fe? No. No es fe. ¿Ok? No es un reconocimiento verdad, mental de la verdad. Santiago capítulo 2, versículo 19. Es un pasaje que está escrito en la palabra de Dios y que nos aclara exactamente. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Creen o no creen en esto? Yo sí. ¿Ustedes?
Ok, todos creemos que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, pero los demonios no se van al cielo. ¿Vieron? Los demonios creen la verdad acerca de ese Cristo. Ellos saben que Jesucristo es Dios hecho carne. Ellos saben y creen en el infierno. Los demonios creen en el cielo también porque saben, de ahí vinieron porque eran ángeles caídos. Ellos saben que Él es Dios, que Dios es Dios. Del libro de Job, ¿conocen el libro de Job? Antes del libro de Salmos está el libro de Job. Dice que los ángeles caídos, los demonios, fueron creados antes que el mundo existiese. O sea, los demonios fueron creados antes que el mundo existiese. Entonces ellos vieron la creación. Entonces ellos saben exactamente que todas estas cosas son verdad. Sin embargo, aunque ellos creen todas estas cosas, los demonios no están camino al cielo. ¿O ustedes creen que sí? No. Ellos simplemente creen lo que es históricamente verdad. Ellos creen de la misma manera que yo creo históricamente en Julio César, o en el Mariscal López, o en Napoleón, que fueron grandes hombres, estrategas militares. Julio César fue el comandante del ejército romano, ¿verdad? El famoso César, ¿verdad? Miren, en Francia hay un reconocimiento y un gran monumento de granito y pilares jaspeados. Lo anoté porque me pareció muy interesante, que tiene el nombre grabado, Julio César. Este fue el gran gobernante del mundo, dice abajo. Está él ahí levantado y este fue el gran gobernante del mundo. Yo personalmente nunca conocí a Julio César, evidentemente que no, ¿verdad? Y nunca voy a doblar mis rodillas ante Julio César. Nunca voy a decirle, César es Señor y yo cumpliré sus órdenes como su leal súbdito. ¿Alguna vez creen que yo diré algo así? Bueno, me pueden internar en el manicomio el día que se me ocurra decir algo así. Pero ustedes quizás hoy puedan decir, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso podría significar nada más lo mismo que los demonios creen. Lo que ustedes creen puede ser lo mismo que lo que los demonios creen. Los demonios creen que Jesús es el Hijo de Dios. De hecho, los endemoniados le dijeron a Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Pero ellos también creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero no van a doblar rodillas en adoración a Él. No van a doblar rodillas en adoración a Él. Ningún demonio va a hacer eso, nunca. ¿Cuál es la diferencia hoy entre vos y los demonios? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la fe salvadora. Y eso es lo que hoy tocamos como tema. No es la mera afirmación mental, hermanos. Punto 1, no es un reconocimiento mental de la verdad. La fe salvadora no es una afirmación mental de la verdad histórica. Debe ser algo más que eso. No voy a decirlo ahora, porque en el punto 2 y en el 3 ya vamos a llegar ahí. Pero sí debe haber un asentimiento intelectual de esta verdad, hermanos. Yo no puedo decir, la verdad yo no sé muy bien esto que pasó con Jesucristo, pero yo tengo mi fe en Él. No, tiene que haber un asentimiento intelectual de la verdad, de la palabra de Dios y de lo que hizo el Señor Jesucristo. Eso no puede ser que no. Pero la fe salvadora no es un conocimiento histórico ni un reconocimiento mental de la verdad. ¿Ok? ¿Les queda claro? Y se dan cuenta que capaz algunos de ustedes, lo único que saben es algo histórico o quizás un asentimiento mental de la verdad. Quiero ir a un pasaje en Lucas capítulo 18, versículo 42. Me llamó mucho la atención este pasaje, Lucas capítulo 18, versículo 42 y Lucas 7:50.
Hay dos pasajes allí que me llamaron muchísimo la atención para tener más seguridad en esto, ¿verdad? Capítulo 7, primero está en Lucas 7. ¿eh? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Paréntesis. Jesús no le dijo, tu fe te salvará. Jesús no le dijo, quizás serás salva. Jesús, ¿qué le dijo? Tu fe te ha salvado, ya estás salva. Tu fe te ha salvado. O la Biblia está equivocada, o eso es lo que dice la palabra del Señor. Y en Lucas 18, capítulo 42, y yo voy a hablar un poquitito, unos segundos, acerca de estos dos casos. Capítulo 18, versículo 42, diciendo, Lucas capítulo 18, versículo 42, Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. En el primer caso, estamos hablando de una mujer que era pecadora. Un publicano llamado Simón le invita al Señor Jesucristo a comer con él. Y le invita también a otros fariseos para que formen parte de esta mesa maravillosa. Por lo visto que a Jesús mucha gente le seguía. Y una mujer pecadora de verdad, va y entra de alguna manera y se pone detrás del Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo pone los pies hacia atrás, porque se sentaban no en sillas tan cómodas como ustedes, sino que en el piso, ella comienza a derramar un perfume y con sus lágrimas moja el pie del Señor Jesucristo. Y mientras llora, no dice nada. El publicano el fariseo, comienza a mirar a esta mujer. ¿Qué hace esta aquí en medio nuestro? Si este fuera profeta, dice por Jesús, él se hubiera dado cuenta quién es el que le está tocando el pie. No puede ser que algo impuro toque el pie de un santo, de un profeta. Y el Señor Jesucristo le hace luego una parábola donde él termina diciendo, al que más perdonó, más ama. Y esta mujer ha sido perdonada de sus pecados. Y termina diciendo, capítulo 7, versículo 50, tu fe te ha salvado. El otro caso, para ubicarse, Lucas 18, 42, rápidamente, era un ciego. En un caso, una mujer pecadora, dice la Biblia, era pecadora ella. No sé qué era su pecado, pero me imagino que no era una santita. Eso es lo que dice la Biblia. Así que eso dice la Biblia, debe ser así. Pero el otro caso era un hombre ciego. Su nombre era Bartimeo. Y este hombre escucha que Jesús está viniendo, él está sentado pidiendo limosna en la calle, no ve nada de hecho. Y comienza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y grita, y vienen los apóstoles y le dicen, cállate. Y viene la gente, cállate Bartimeo. Y él sigue gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y continúa gritando. Y el Señor Jesucristo después le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y finalmente él le dice, tu fe, 18:42, ¿leyeron? Te ha salvado. Quiero decirle algunas cositas sobre estos dos casos que son muy, muy importantes. Primero, en el caso de Bartimeo, que es donde estábamos un poquitito hablando. Qué importante es esto, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, la Biblia no está de balde las palabras. Primero que nada, hay un reconocimiento que Jesús, y ya se acuerdan ustedes, hijo de David, del linaje del Mesías, era el Mesías prometido, era el Salvador del mundo. Lo que aquí Bartimeo estaba diciendo es, no es cualquier hombre, no es un profeta cualquiera, este es el Hijo de Dios que había sido prometido en el libro de Isaías, en los Salmos, que se hablaba acerca de él. Jesús, el Hijo de David, él es el que está aquí enfrente de mí. Él decía, este es mi Salvador, él es mi Señor. ¿Cuántos pecados les parece a ustedes
que tenía Bartimeo. Uno era la mujer pecadora, esta sí tenía pecado. Pero ¿y Bartimeo? Ninguno, no me digan, porque la Biblia dice por cuanto todos pecaron. Así que todos somos pecadores. Pero no era el problema de él. Gravísimos pecados. Evidentemente era ciego. Y no, él no podía estar todo el tiempo en pecado. Pero él tenía que reconocer que el Mesías era el Señor Jesucristo. Y él dijo, este es el Rey de Reyes, es Jesús el Salvador. El mendigo y ciego mostró una gran decisión y un valor. Clamó, tú eres el Hijo de David, y yo lo proclamo. ¿Vieron que Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo? Este hombre decía, este es el Rey, este es el Hijo de Dios, este es el camino, esta es la verdad. Y luego él reconoce su pecado, porque ¿por qué él dice, ten misericordia de mí? ¿Solamente por la vista? No, él sabía que él era pecador también y que necesitaba, si se refería a un Mesías, si se refería a un Salvador, si se refería a la vida eterna, que es lo que anhelaba Bartimeo, necesitaba la misericordia de Dios para el perdón de pecados. Entonces, ten misericordia de mí, dice la palabra de Dios en este lugar. Toda fe verdadera, hermanos, toda fe verdadera se enfrenta a oposición. A Bartimeo le dijeron, cállate, no lo digas, no continúes. Y a Jesús le decían, no le hagas caso. Toda fe verdadera se enfrenta a oposición. Toda fe verdadera se enfrenta a oposición. Si ustedes sufrieron una oposición, acuérdense que probablemente tienen la fe verdadera. Si tu fe no se enfrenta a pruebas nunca, no es nacida de la raza de la iglesia militante, de la fe verdadera en Jesucristo. Y esta es la victoria, dice la palabra de Dios, que ha vencido al mundo, nuestra fe. Eso dice la palabra de Dios. Pero en esa misma declaración se indica que hay algo que debe ser vencido y que la fe debe pelear una guerra para existir. La fe tiene que pelear una guerra para existir, hermano. Las cosas no se van a poner más fáciles ahora. No van a ser más sencillas. La estrategia del diablo en los últimos tiempos va a ser peor. Y Dios nos dio a nosotros la antorcha de la palabra de Dios para alumbrar con la fe la luz del Evangelio a más personas. Bartimeo conocía a Jesús, es Dios, que Él es el Mesías, pero Jesús, voy a entrar otra vez al tema, Jesús le pudo haber dicho, Bartimeo, esta afirmación tuya te ha salvado. Y no, tu fe te ha salvado, le dijo. Pero Bartimeo hizo algo bueno, se puso de pie y comenzó a gritar. Miren, hermanos, la fe en Cristo es para salvación. Ninguna obra te va a servir para eso. Por más que Bartimeo pudo haber hecho algo bueno, no fue lo bueno que él hizo lo que le salvó, sino la fe de Bartimeo. Eso fue lo que le salvó a Bartimeo. Tu fe te ha salvado, pero no fue su afirmación, sino la fe. Porque el Señor Jesucristo le pudo haber dicho, tu afirmación, esto de que yo soy el Hijo de David, eso está muy bien, Bartimeo, te ha salvado. Pero Jesús no le dijo eso. Tu fe te ha salvado, le dijo. En segundo lugar, la certeza, decíamos en nuestro punto, la fe no es una certeza temporal en tiempos de pruebas. La fe no es una certeza temporal en tiempos de pruebas. Muchos hicimos, quizás, y vos podés hacer una entrevista, una encuesta, un encuestador mundial que es Junior Gallup, se escribe, dice, y anoté un poquitito lo del encuestador, dice que recientemente en una encuesta dijeron creer en Dios la gente encuestada.
Solo una fracción de ellos, sin embargo, creía en la Biblia. De todo lo que creían en Dios, solo una fracción creían en la Biblia. Y que la Biblia, menos todavía, fueron los que creían que la Biblia tuviera alguna autoridad sobre sus vidas o moral. Vayan afuera y pregunten si creen en Dios a toda la gente y luego pregúntenle si creen en la Biblia y si la Biblia tiene alguna autoridad, tanto moral como espiritual para ellos, para la vida eterna, y te van a decir que no. Si le preguntas a la gente por qué creen en Dios, vos crees en Dios, si yo creo en Dios, ¿por qué crees en Dios? Las respuestas, algunas de ellas son, te voy a contar. Resulta ser que yo una vez perdí mi trabajo. Oré y conseguí otro. Entonces yo vi que Dios me está escuchando. Otro dice, yo tenía una niña enferma. Oré a Dios para que sanara y ella se mejoró. Entonces sé que Dios está en mi vida. Otros van a tener en su respuesta sueños o algún milagro o alguna visión o alguna experiencia cercana a la muerte, algún rescate de un peligro y así sucesivamente, miles de respuestas. Su certeza no tiene nada que ver en cómo ir al cielo. ¿Se dan cuenta? Ninguna de estas cosas que son certeza, y pregunta a la gente y van a darse cuenta que este encuestador tiene razón. Un gran pastor, Stephen Davis, escritor también, justamente escribió, nuestro mundo está lleno de personas engañadas. Ellas no quieren tener nada que ver con la afirmación de la cruz, pero en lugar de ello, quieren la certeza del cielo y sus vidas pecaminosas al mismo tiempo. ¿Cuántos presentes están en esa situación? No quieren nada que ver con la certeza de la vida eterna. Quieren tener certeza, quieren tener esto, pero no quieren tener nada que ver con la cruz del Calvario y quieren la certeza del cielo y al mismo tiempo sus vidas pecaminosas. Así es. ¿O no es así? Quieren elegir qué es lo que es bueno y lo malo. Y aún creen que Dios les va a sonreír un día y les acomodará en su presencia. Atrapan cualquier cosa que luzca espiritual y a la vez reclaman el cielo, mientras que al mismo tiempo nunca evidencian hambre espiritual o sed de justicia. Esa es la realidad, hermano. O te pone la remera de la fe, o ponete lo que se te dé la gana, pero tu fe no es genuina. Nada más. Y te voy a decir una cosa, es mi deber, te vas al infierno. Así nomás, te vas al infierno. Vos tenés que tomar la decisión. Pero es lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 10. Vamos a la palabra de Dios, por favor. Primera de Juan 3, 10. Dice la palabra de Dios así. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Todo este capítulo 10, todo este capítulo 3, entre paréntesis, habla acerca de esto, pero solo el versículo 10 vamos a leer. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, no obedece a la palabra de Dios y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Ok? No es de Dios. Hay señales, hermanos, en los que son hijos de Dios. En el primer estupidez, en la primera cosa que te quitan, vos salís defendiendo la palabra de Dios de frente. No defiendas tu fe, no defiendas tu persona. Defendé la fe en Jesucristo, porque tu deseo no es que Él pase a tu fe, es que Él pase a Jesucristo como su Salvador personal. No es que te sigan a vos, es que le sigan a Cristo. Eso no quiere decir que un creyente no pueda o no vaya a pecar, porque acá dice, el que no hace justicia no es un hijo de Dios, no es nacido de Dios, porque no es de Dios, dice. Pero nos quiere decir que
no vaya a pecar un creyente. Eso no quiere decir eso. Y que no vayamos a desobedecer también a la palabra de Dios. También lo hacemos. La palabra clave aquí, hermanos, versículo 10. Todo aquel que no hace justicia, en el original en realidad es el que no practica la justicia. Acá es eso el problema. El problema es el que practica. La clave es practicar. Porque yo puedo vivir lo recto. Quiero hacer la voluntad de Dios, pero fracaso o no vamos a fracasar. Si ustedes van a Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo dice, no hago lo que quiero, sino eso que no quiero, eso hago. Y hago esta ley en mi cuerpo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo decía, yo también hago lo que no quiero, exactamente. Para aquellos quienes afirman conocer a Cristo, pero viven en pecado, rechazando seguirle. Para aquellos que afirman conocer a Cristo. Muchos de los que están aquí. Pero viven en pecado. Practican el pecado. Viven en pecado. Rechazando seguirle a Cristo. Voy a decirle que no es mi trabajo dar esperanza a esa persona, sino advertirles que ellos pueden no tener esperanza. Así nomás. El apóstol Juan hizo justo eso. Cuando se refirió a aquellos que abandonaban la fe, el apóstol acá en primera de Juan dice, estaba enojado el apóstol Juan y él dijo así, salieron de nosotros, dice Juan, porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifieste quiénes son los hijos de luz. Esto hizo el apóstol Juan en este mismo pasaje de las Escrituras. Capítulo 2, versículo 19. ¿Quieren anotarlo? Anótenlo. Capítulo 2, versículo 19. Pero salieron, dice al final, para que se manifieste que no todos son de nosotros. Un gran predicador, un gran pastor que se murió hace más de 100 años atrás, Charles Spurgeon, dijo una vez, está escrito, si el declarado converso, incuestionable y deliberadamente, incuestionable y deliberadamente, declara que conoce la voluntad del Señor, pero no la obedece, usted no está para consentir sus presunciones, pero es su deber asegurarle que no es salvo. Charles Spurgeon. Yo creo que nos dice directamente al corazón esto. Miren, la mujer pecadora estaba tirada allí en lágrimas, había tirado el ungüento, el dulce perfume que llenó probablemente toda la habitación. Ella proclamó su fe a través de ese gesto. ¿Qué dijo la mujer? El hombre se levantó y gritó, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero la mujer no dijo nada. Entre paréntesis, no dijo nada. Jesús le pudo haber dicho, tu amor te ha salvado, tu reverencia a mí te ha salvado, tu humildad de que con tus cabellos estés lavando mis pies te ha salvado. Pero Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. La fe, hermanos, no es obra. La fe, hermanos, no es sentimientos. La fe que regenera, la fe que salva, es una fe que está basada en la obra redentora de Jesucristo. En su muerte en la cruz por tus pecados y por mis pecados, en que fuimos redimidos, en su resurrección
y en la vida eterna. Esa es la fe que salva. La fe que no tiene sentimientos, sabe, confía, cree, lucha, vive lo que dice la palabra de Dios. Un gran siervo de Dios, Spurgeon, decía, la fe es la boca del alma, por medio de la cual se sacia el hambre del corazón. Es la mano del alma que al estirar se apodera del regalo de la salvación. La fe es el gran instrumento de la salvación. Hermanos, no es porque tengas fe en la fe que sos salvo. No es que vos tuviste fe, por eso sos salvo. No es así. Vos no hiciste nada, ni siquiera tu fe te sirve. Es la fe en la obra del Señor Jesucristo. No es tu fe en tu fe. No, yo sí tengo fe. Claro que sí, pastor. No es tu fe en tu fe lo que te va a hacer salvo. Por eso la fe es un instrumento para la salvación. Este pueblo, dice Mateo, no es Mateo, pero este pueblo de labios me honra, dice la palabra de Dios. Pero Mateo 7:23 dice que muchos me dirán en aquel día, nosotros hicimos esto en tu nombre, hemos echado demonios. ¿Ustedes echaron demonios? Fuimos a visitar a los enfermos, fuimos a la cárcel. ¿Alguno de ustedes hizo eso? Dice que en aquel día muchos le van a decir esto. ¿Y saben cuál va a ser la respuesta? Mateo 7:23. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mi entrega a la obediencia a la fe tiene que ser real y sin limitaciones, hermano. Mi entrega a la obediencia a la fe tiene que ser real, verdadera y sin limitaciones. Cualquier trabajo que hago no me va a ayudar a tener la salvación. Ni aún el hecho de aceptar a Cristo como mérito propio, ni mi iglesia, esta iglesia, ni orar, ni leer la Biblia, nada de eso me va a ayudar a la salvación. Lo único que me ayuda a la salvación es mi fe en la obra del Señor Jesucristo. No es algo que yo pueda hacer, no es algo que me tienen que ayudar para lograr. La fe en la fe no te sirve, es la fe en la obra, en el Evangelio, en el cual descansa la obra del Señor Jesucristo. La fe en que Él murió, Él prepara un lugar allá en los cielos. La fe en que un día voy a estar en su presencia. La fe en que cuando muera no voy a tener ninguna alternativa más que Cristo como mi Salvador. Esa fe es la fe salvadora, hermano. Y esa fe es regeneradora. Cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de vivir. Hay una obediencia a esa fe. Y esa obediencia a la fe está puesta en la palabra de Dios. ¿La fe qué es? Podemos pasar a la siguiente. Y vamos a irnos muy rápidamente acá. ¿Qué es la fe salvadora? Le voy a dar 4 pensamientos. En primer lugar, la fe salvadora es confiar en el viviente Señor Jesucristo para perdón personal y vida eterna. La fe salvadora, salvífica, es confiar en el viviente Señor Jesucristo para perdón personal y vida eterna. Efesios 2, 8 y 9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es algo que ustedes puedan hacer nada, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La fe salvífica es confiar en el Señor viviente para perdón personal y vida eterna. En segundo lugar, la fe en Cristo, aparte de cualquier obra, trae salvación. Aún al mismo tiempo, la fe genuina obra. Efesios 2:10, ¿qué dice? Porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. La fe genuina, una vez que vos aceptaras a Cristo como tu Salvador, ¿qué hace? Obra. No sirve la obra para tu salvación, pero una señal de que estás en la fe genuina es que tu fe obra, hace algo. Actúa. El que no hace nada, sino que viene y escucha nada más acá, y luego se va, y no hace nada de lo que aprendimos acá, en primer lugar no hace obediencia de nada a la fe, número 1. Entonces no es salvo. Número 2, no actúa. La fe que trae salvación está en Cristo, aparte de cualquier obra, pero esa fe produce obras. ¿Entienden? ¿Estamos de acuerdo? Esa fe produce obras. En segundo lugar,
escriban ahí. La fe en Cristo, aparte de cualquier obra, trae salvación, aún al mismo tiempo la fe genuina obra. En otras palabras, la fe real siempre producirá obras justas. La falta del deseo justo y de obras indica la falta de fe real. Las obras no son condición para ser salvos, pero las obras son señales de que sos salvo. Tercero, las buenas obras no son condición para salvación, están anotando, ¿verdad? Pero son la consecuencia de la misma. Tito, capítulo 2, versículo 14, tienen ahí en sus anotaciones, ¿verdad? Tito, capítulo 2, versículo 14. Timoteo y Tito. Tito, capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra de Dios así: quien se dio a sí mismo por nosotros, Jesucristo desde luego, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Vieron? No estoy inventando nada. Para ser salvo, nada de obras. Pero si vos sos salvo, tu fe es genuina, tiene que actuar en obediencia a la fe, en las buenas obras. La fe que trae salvación es el regalo de la gracia de Dios para nosotros, mientras que las buenas obras son el regalo de gratitud a Dios. Eso es muy importante que tengan en cuenta, ¿eh? La salvación entonces es el regalo de la gracia de Dios para nosotros. Las buenas obras son nuestro regalo de gratitud a Dios. Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18, hermanos. Vamos allá a Romanos rapidito. Capítulo 6, versículos 17 y 18. Dice así: por gracia, pero gracias a Dios, dice versículo 17, Romanos 6, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, la obediencia de la fe, obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Entonces, la salvación es el regalo de gracia de Dios para nosotros. Y las buenas obras son nuestro regalo de gratitud a Dios. Gracias a Dios, éramos esclavos del pecado, pero ahora somos libres. Un gran escritor, Douglas Moo, está escrito ahí, escribió estas palabras. Podemos entender las palabras de Pablo, obediencia y fe, al ser mutuamente interpretadas. Obediencia siempre involucra fe y fe siempre involucra obediencia. ¿Entienden, hermanos, eso? ¿Hay algo que no les es claro de eso? Obediencia siempre involucra fe y fe siempre involucra obediencia. Pablo llamó a hombres y mujeres a una fe que siempre fue inseparable de la obediencia, porque el Salvador en quien creemos es nada menos que nuestro Señor, y para una obediencia que nunca puede estar divorciada de la fe. Podemos obedecer a Jesús como Señor solamente cuando nos hemos dado a nosotros mismos a Él en fe. La fe y la obediencia no son escenas separadas de la experiencia cristiana. En otras palabras, es imposible tener un regalo de la salvación sin el otro regalo de la obediencia al Señor. Entonces, es lo que decía Douglas Moo en otras palabras. Termino diciendo, toqué 2 puntos de la mujer pecadora y de Bartimeo. Bartimeo, un hombre de fe valiente. Todo el mundo le dijo, cállate, no digas nada, cállate, no digas nada. Y él dijo, no, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él es el rey,
Él es el Hijo de David. Y hermanos, la fe en la obediencia es proclamar que Él es el Hijo de David. No defender una fe, no defenderse de evangélico, católico, toda esa estupidez, hermanos, quítense de la cabeza. Defiendan la fe en Jesucristo, la fe en Dios, la fe que es salvadora. Y de eso no se cambien. Vayan solamente en eso. Porque la Biblia dice que este mundo no puede entender, 1 Corintios capítulo 3, las cosas profundas de Dios, porque para ellos es locura. No la puede entender porque han de discernirse espiritualmente. Entonces, algunos de ustedes se ponen a discutir sobre cosas que no van a entenderte, sino que ellos apelan al fanatismo directamente y chau. No va a haber ningún argumento contra el fanatismo. Es lo mismo que a un cerrista le diga que se haga olimpista. No se va a hacer. Y a un olimpista le diga que se haga cerrista. Lo mismo. No se va a hacer. Se apela al fanatismo. Solamente que esto tiene que ver con la vida eterna, hermano. Y vos te podés equivocar en elegir el club. Capaz que vos hayas elegido Rubio Ñu. No quiero decir lo que están de Rubio Ñu, no se enojen conmigo, que se equivocaron, ¿verdad? Y bueno, nunca salimos campeón. ¿Y qué importa tanto eso, hermano? Te vas a terminar los días, te vayas al mismo cajón, te vayas. Pero si errás la fe salvadora, la eternidad es en el infierno. La mujer pecadora también tenía otros méritos. Pero Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Bartimeo siguió a Jesús. La mujer pecadora siguió a Jesús, obedeciéndole en la fe. Vamos a cerrar los ojos, inclinar el rostro. Esta es la primera parte, hermano. Pero si Dios ya te hizo pensar hoy, quizás sea un buen momento para reafirmar tu fe y decir, yo no estoy tan segura o seguro, porque yo no he obrado en obediencia a la fe, pero no quiero ir al infierno y tengo que cambiar mi vida. Yo quiero ir al cielo. Entonces tomas una decisión y le decís al Señor, Señor, de aquí en adelante te seguiré. Por encima de mis prioridades vas a estar tú, Señor. Decirle así. Quiero entregar mi vida total y absolutamente a ti. No importa que lo hayas hecho antes, capaz hoy sea una revalidación de eso. O quizás sea el día de salvación. Decirle así al Señor Jesús. Señor Jesús. O al Padre bendito, Padre celestial. Gracias te doy por tu palabra. Y ahora, Señor, desecho la fe en mi fe. Desecho la fe en alguna religión. Desecho la fe del conocimiento intelectual, Señor. Y quiero abrazar la fe genuina, la fe verdadera, la fe que me lleva a la obediencia, la fe que hace una nueva vida, regenera mi vida y una fe que actúa y obra. Porque esa es la fe real. Es el camino al cielo. Una fe de entrega completa al Salvador, a Cristo Jesús. Y yo entrego mi vida a ti, Señor, una vez más, de todo corazón. Entrego mi corazón a ti. Y que esta sea una semana en la cual yo proclame como Bartimeo o adore como la mujer pecadora tu santo nombre, Señor. Padre bendito, danos sabiduría para hacer tu voluntad de aquí en adelante. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el próximo domingo voy a hablarle acerca de lo que no es la fe y de lo que es la fe. Y es muy importante realmente. Voy a hablar un poco acerca de la fe genuina. Voy a hablar de todos los pasajes en donde la fe está acompañada a otra cosa más. Así que por favor, prepárense porque viene la segunda parte de esta serie de estudios que le va a hacer entender exactamente la fe en Jesucristo. De todo corazón, llévense y mediten en esto y vean en YouTube después quizás el video de vuelta.
Jesús.